Otro reto, evidentemente, es enfrentar las diferencias que tengamos con el espíritu de que nos mueve un objetivo histórico mayor y, por lo tanto, que debemos mantener la unidad, debemos consolidarnos como una fuerza progresista en el país y poder sumar. No solamente nos interesan los que hoy estamos en Morena, sino muchos más, poder sumar organizaciones sociales a la ciudadanía en la defensa y en la construcción de este proyecto. Bueno, yo estaría por volver a las raíces, a los orígenes de Morena. Nosotros nos organizamos para lograr un cambio profundo en el país, que signifique traer justicia, traer dignidad para nuestra gente, para nuestro pueblo, tener condiciones de igualdad, de justicia, el combatir los problemas estructurales por los que atraviesa nuestro país y que tienen que ver no solamente con la corrupción, sino con la imposición de un modelo que alimenta la desigualdad social, la desigualdad económica y que tiene a más de la mitad del país, a un 60-70% de las y los mexicanos, en condiciones realmente de vida poco digna. La derecha está muy enojada y los argumentos no son tan sólidos. Entonces, el gran objetivo de las derechas radicales es justamente romper la esperanza, ¿no? Romper la esperanza. Tal vez sea un poco atrevida, un poco desproporcional o incluso con mucha imaginación esta analogía, pero yo tal vez veo el 1 de julio de 2018 como el 5 de noviembre en vez de Vendetta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué sigue después del 5 de julio? ¿Qué sigue después del 1 de julio? ¿No? Es decir, ¿qué pasa cuando se logró el objetivo, cuando se derrocó a ese mal gobierno? Pues la lucha sigue, ¿no? Es decir, no ha terminado. Es más, la lucha ahora debe ser más intensa, ¿no? Porque tenemos justamente esas resistencias que van a seguir presentes. Entonces, siguiendo esa analogía de V de Vendetta, todavía no es momento de quitarnos esa máscara del Anonymous, ¿no? Es momento al contrario de poner manos a la obra. Hay mucha indignación, muchos discursos de odio y justamente eso es lo que tenemos que exhibir, ¿no? Lo tenemos que exhibir y no dejar que se ganen más espacios. Desafortunadamente las redes sociales tradicionales, y lo vimos en la elección pasada, llámese Facebook, llámese Twitter, ya tienen ciertos algoritmos y esos son medios que tradicionalmente pertenecen a grupos fuertes empresariales. Entonces el gran reto, el gran sueño de las izquierdas pues sería más que cualquier otra cosa, empezar a crear nuevos canales de comunicación, nuevos espacios y nuevas redes, lo cual es sumamente complejo y muy difícil, pero el punto es ganar más espacio y no dejar que estos personajes avancen. Reforma todo lo deforma y ya a partir de ahí ya podemos empezar a conversar. Llamar fifí a los reaccionarios, a los corruptos, a los que saquearon el Estado, a los que con convenios de chayote maquillaron la realidad, se me hace hasta tierno, se me hace hasta dulce. O sea, perdón, llamar fifí a esa estructura de poder miserable que saqueó al Estado, se me hace hasta bonito. Por favor, que no se hagan los sentidos y no se tiren al piso tan rápido, que llamarles fifís no tiene absolutamente nada que ver con el daño que ellos le hicieron al Estado. Yo creo que el presidente le está haciendo un favor llamándoles solo fifís. Ahora bien, esa polarización que se supone que genera esto divide la sociedad, no, la sociedad ya estaba dividida, la sociedad ya estaba rota, con 53 millones de pobres, con una desigualdad galopante, con una pobreza terrible, con unos índices de violencia que han fragmentado el tejido social. La sociedad ya estaba rota y ponerle nombre a la división, separar ideológicamente entre culpables y entre el bloque popular que está intentando arreglar el desastre de las últimas décadas, eso no rompe la sociedad, eso le pone nombre a la desigualdad para intentar combatirla, para poder enfrentarla, para solucionar esa herida, esa brecha tan terrible que tiene la sociedad mexicana. La Guardia Nacional es un elemento nuevo dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de las Fuerzas del Orden, que tenemos que esperar a ver cómo opera, si realmente es la solución o es parte de la solución, que es lo que yo pienso. No puede ser solamente Guardia Nacional
la solución. Aquí tiene que haber otro tipo de remediaciones y se está trabajando en la apertura de universidades, el empleo para los jóvenes, los programas sociales que tienen que ver con las nuevas generaciones, pero eso tarda en aterrizar, tarda en ser un buen fruto que seguramente está encaminado hacia allá, pero no es para mañana ni para el año que entra. Eso va a tardar. Entonces, aquí yo creo que están navegando contra corriente y contra el tiempo. Y bueno, también una crítica fuerte a la CEAP. Existe la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, irónicamente creada durante el gobierno de Javier Duarte, y bueno, desde que se crea esta comisión está atada en manos, porque hay muchas cosas que la comisión no puede hacer porque cuando se constituye pues, no tiene esas facultades. Entonces ahorita la excusa de los que están en la CEAP, que dirigen la CEAP, es que no puedo hacerlo porque no, legalmente no puedo. Sin embargo, bueno, se están sacando sueldos de 20, 30, 40, 50 mil pesos que definitivamente no corresponden con lo que gana un periodista. Entonces defienden periodistas con sueldos que no son de periodistas. Igual la excusa es que hay tabuladores y la ley, pero finalmente la mayor parte de este dinero, bueno, se va a cuestiones que nada tienen en defensa de periodistas y podemos ver que siguen dándose asesinatos a pesar de la existencia de este organismo. A ver, yo creo que el narcotráfico tiene una larguísima historia en nuestro país, ¿no? Es decir, traficar con opio, los fumaderos de opio, la siembra de amapola, el tráfico de la goma, es muy antigua. Pero sí hay una mutación de la violencia alrededor del tráfico de las drogas. Y yo creo que si fuésemos biólogos y tratáramos de entender dónde mutó el animal, para mí esta historia, la de los Zetas, la de los 20 Zetas fundadores, es el momento donde mutó. Está explicado desde la vida de uno de ellos, pero creo que sí me da explicaciones. O sea, este es un muchacho que crece en Tepito, que luego se incorpora al ejército mexicano. El ejército lo forma como agente especial, de fuerza especial, como GAFE. Lo entrena en Estados Unidos bajo las peores prácticas de interrogación militar, de tortura, en fin. Luego lo reincorporan al gobierno mexicano y lo nombran agente judicial. Y luego su jefe, que es el delegado de la policía, se lo entrega, lo pone al servicio de Osiel Cárdenas, es decir, del líder del cártel del Golfo. Es decir, el Estado mexicano fue el que generó ese monstruo, lo formó, lo entrenó y luego se lo entregó al cártel. O sea, no hay duda, es el gobierno el origen. Sí, alguien ha dicho que el fenómeno del nazismo, de la forma que se expandió tan rápido, además, en tantos países, ¿no? Bueno, fue un fenómeno. Nació en un país que era uno de los más desarrollados en ese momento, pero se expandió a muchos otros. Hubiera sido imposible sin los trenes, ¿no? Pero en mi historia entran por un relato de ella también, en el cual cuando estaba justamente escondida en los momentos más oscuros, probablemente ahí cuando estaba en Lyon, que era probablemente el momento más oscuro, que prácticamente no podían asomar la nariz. Ya se había instalado Klaus Barbie allí, que era una figura muy eficiente, lamentablemente, desde el punto de vista de lo que era la persecución y la búsqueda y el rastrillaje de personas escondidas. Entonces, cuando a ella la dejaban salir, a mí hubo 2 o 3 cosas que me dijo, que la dejaban salir una vez, no sé, por mes o cada varias semanas. Y me decía, no, yo no me gustaba ir a donde había gente. ¿Y por qué? No, porque se iban a dar cuenta de lo que yo era. Y invito a los amigos que nos están viendo a que vean en la tapa del libro mismo, porque esta es una foto real, ella perdió casi todo, pero salvó 2 o 3 fotitos. Esto es lo que ella era. ¿Qué es esto? Es una niña de 8 años. Sin embargo, ya la situación era tan terrible de desprecio al ser humano que ella ya se veía como alguien, una especie de monstruo que iba a ser identificado e inmediatamente agarrado, ¿no? Entonces no se animaba a ir donde había gente. Siento que los cambios están a unos cuantos días, pero también yo invito a todos los trabajadores a que no tengan miedo. Yo creo que eso ya se terminó. Antes ustedes o todos los trabajadores estábamos o teníamos miedo a que no le dieran trabajo a nuestros hijos, a que, repito, a las prestaciones a que no se nos dieran, ¿no?
pero en su momento en verdad fue tanta la corrupción y sigue habiendo ahorita porque sigue habiendo, mientras siga la gente que está ahorita en el sindicato, no se va a terminar la corrupción. Tenemos que acabar con todos a nivel nacional en las 36 secciones, con todos los funcionarios sindicales para que realmente haya un cambio dentro de Pemex y dentro del sindicato. Porque lo repito, tanto los funcionarios sindicales con los jefes de personal están coludidos. Mientras ellos mientras no haya un cambio de sindicato, pues va a seguir siendo lo mismo. Por más que quiera ser nuestro presidente, por más que quiera rescatar la industria, por más que ponga gente de toda su confianza dentro de Pemex, mientras sigan estando esas personas, créanme, hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr rescatar nuestro tan querido Pemex, ¿no? De Pemex vivimos muchas familias petroleras, nos ha dado todo a todos los trabajadores. De ahí vivimos, por eso es la tristeza realmente. Habría de dos tipos, ¿no? Como te lo mencionaba. En el robo hormiga, que eran, yo considero de forma individual, las personas que lo realizaban, porque por las cantidades, en los recipientes donde se llevaban, y en el caso de la experiencia que tuvimos con la pipa, perdón, pues bueno, esta persona nos hace referencia de que estaban inmiscuidos personal de extracción sindical, que fue como salió en la investigación, el cual participaba, ¿no? Hacían ese binomio para poder estar realizando las actividades, ¿no? Como te lo comenté, el personal, la población en la refinería es muy amplia, entonces el terreno también lo es mucho, inclusive por eso reitero, se han tratado de hacer mejoras, muchas mejoras al estilo. ¿Por qué? Porque creo que estaban el terreno fértil para que se cultivaran muchas cosas. ¿Por qué? Porque teníamos áreas que están muy alejadas, áreas donde había poca presencia del personal, entonces eso hacía que te invitaba, ¿no? Probablemente a la comisión de algún ilícito o a que existiera una desviación, no precisamente un ilícito, una desviación de acuerdo a las normatividades, ¿no? Alfredo del Mazo Maza es, yo creo que, testimonio fiel de un proceso que está impulsando la sociedad mexicana de cambio para acabar con ese tipo de régimen autoritario, presidencialista, centralista. Y esto, de alguna manera, es lo que ha acotado, además de otros aspectos, la necesidad y la importancia que debiera de tener un gobernador visionario para el desarrollo del Estado y su impacto a nivel nacional. Entonces yo creo que, pero además habría que añadir que le sigue pesando el hecho de que no ha logrado total legitimidad como un gobernante que llegaba con gran respaldo ciudadano. Yo creo que el Estado de México es un indicador bastante local de lo que está pasando a nivel nacional y que viene en una inercia muy marcada respecto a temas como el caso que mencionas respecto a los niveles de inseguridad. Es decir, creo que más que dispararse los niveles de inseguridad del último año, se mantiene esta tendencia creciente que ya se había visto al menos los últimos 10 años de crecimiento de cierto tipo de delitos. Particularmente tenemos el tema de violencia de género y feminicidios, que es un problema mucho más marcado, mucho más evidente, pero no es que haya cobrado impulso el último año durante este gobierno, sino que ya viene desde hace al menos 10 años suscitándose el incremento en este tipo de delitos. Si a ello le sumamos el tema en particular de la violencia en los asaltos, por ejemplo en el transporte público, que ahora son cada vez más evidentes, también es una tendencia marcada de ya tiempo atrás. Yo creo que el reto o el problema que enfrenta el gobierno actual es que no ha podido implementar estrategias que permitan abatir o al menos reducir significativamente este tipo de delitos en lo particular. Los políticos de izquierda y de derecha nunca han pensado en la cultura. O sea, es algo como decorativo, como extraño, ¿no? Pero, sin embargo,
Pues yo creo que son 9 meses que hay que esperar. Lo principal que tiene Andrés es un hombre honrado a carta cabal. Y yo creo que debiera delegar más en sus expertos. Por eso ha habido tantos desajustes, pero pues es que es difícil no emborracharse de este sonado trancazo que dio, ¿no? Pero me da la impresión de que lo está tomando en cuenta, poco a poco. Al bajarlo, él ya estaba sin vida, porque él ya estaba así, sin moverse. Entonces cuando lo bajan, su cuerpo se fue hacia el frente y yo corrí para detenerlo, pero los guardias hicieron esto con la silla hacia atrás y nomás se recargó. Pero él ya estaba sin vida, porque lo metieron rápidamente a darle los primeros auxilios, que fueron los shocks eléctricos. No tardaron, yo creo, ni 5 minutos y salió el doctor y dijo que estaba muerto. Mi esposo es Gabriel Garza Flores, con 32 años de carrera de periodista en Nuevo Laredo, los mismos trabajados en el periódico El Diario, de ahí de la ciudad. A él lo vincularon al caso solamente porque una llamada que tenía con el señor que falleció, que lo asesinaron. Y pues mi esposo estaba confiado en que como él es inocente, era inocente, iba a salir, y él me decía, no te preocupes, no te preocupes, esto se va a arreglar, no somos culpables, no somos culpables. Yo lo que te puedo decir de Culiacán es que se tuvo que ponderar. Yo creo que fue una decisión muy valiente, que en otros sexenios se hubiera optado por el protagonismo sensacionalista de detener a un narcotraficante o un presunto delincuente, donde quizá los aplausos fáciles hubieran sido la cabeza, frente a las condiciones en las cuales se encontraba el operativo, hubiera causado muchas muertes, y sobre todo de gente inocente. Antes se les denominaba de manera muy irresponsable, y como para salir del paso, daños colaterales. No, los daños colaterales tienen nombres, son padres, son madres, gente trabajadora, son niños, que los vimos todos en redes sociales, los vimos en los distintos videos, y esos tienen una enorme esas decisiones tienen una enorme responsabilidad social. Si hoy se tomó esa decisión de no crear un enfrentamiento donde, a pesar de que existía la posibilidad, no solamente en cuanto a la infraestructura de potencia de fuego por parte del ejército, el ejército tiene helicópteros artillados, el ejército tiene personal muy bien capacitado para haber enfrentado una circunstancia de esta naturaleza. Sin embargo, ¿cuál hubiera sido el costo al final del camino? Una persona detenida y 50, 100, 200, no sabemos cuántos muertos, inocentes. Entonces yo creo que fue una buena decisión no haber continuado con ese operativo. Ya lo externó el presidente y el propio Gabinete de Seguridad, todos los motivos, cómo fue el operativo desde el inicio hasta el final. Y yo creo en este caso no solamente lo apoyo, la decisión que se tomó, que intenta tomar en serio como momento histórico el 1 de julio y responder a este reto que nos lanza toda la ciudadanía mexicana al observador, al invitarnos a reflexionar y actuar en función de una transformación profunda, ¿no? Ya no se está hablando de una transición democrática, eso era el discurso liberal, neoliberal de Salinas, de Colosio,
de un cambio muy paulatino que terminó siendo tan lento que no pasó nada, incluso terminamos en una época pues, terrible, un retroceso. Entonces, lo que hace Andrés Manuel al llegar es decir, mira, esta victoria no es cualquier victoria, no es una simple alternancia, sino es un mandato histórico para que nosotros como pueblo mexicano repitamos, nos inspiremos en las otras 3 transformaciones. No cualquier país tiene ya 3 y que puede estar ni siquiera hablando de una cuarta, ¿no? Nuestra independencia revolucionaria, Morelos, Hidalgo, nuestra lucha liberal, Benito Juárez, que separó la iglesia del Estado, la revolución del siglo XX, de Zapata, de Villa, de Cárdenas, que logra consolidar las conquistas de la revolución, y hoy pues vamos a poner la vara lo más alta posible, vamos a inspirarnos en esas experiencias, no simplemente hablar de una transición ahí lineal, sino realmente una renovación de la patria. Obviamente también desde la democracia, o sea, eso es mucho más democrático que la mera transición democrática, porque estamos planteando un asunto de poder social, ¿no? De real justicia y de respeto a las instituciones, libertad de expresión y participación, desde luego, y acabar con la represión, la censura.